La otra vez les decía yo que el libro de Oseas, en un 90%, en un 95%, todo lo que Oseas dice es para el reino del norte. Ojo con esto. En un 90-95% todo lo que Oseas dice es para el reino del norte. Son 14 capítulos donde pues usted va a encontrar una serie de cosas cuando uno va leyendo y uno dice, ¿qué estoy leyendo acá? ¿Verdad? Porque por una parte dice, ya no tendré más misericordia de ellos, ¿verdad? No son mi pueblo, no tendré misericordia de ellos, no los voy a perdonar, pero de repente dice, no, sí, los voy a perdonar, dígalo a mí, diga al que no es mi pueblo, sí, los voy a levantar, no, pero ya no, y entonces uno dice, ¿qué estoy leyendo? Si está diciendo que sí, después está diciendo que no, y parece como que el profeta ha entrado en locura, y realmente todo eso lo hace el Eterno para que hoy en día nosotros podamos comprender. Y esto de verdad que es una cosa bien, el Eterno con Israel cuando dice, ¿verdad? No voy a tener misericordia, y luego dice, sí, voy a tener misericordia. Es un padre, es la voz de un padre que ve a un hijo así, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos tanto la relación del Eterno con nosotros como de padre e hijo, y también encontramos la relación como de novia o esposo y esposa, ¿verdad? O sea, realmente el Eterno envuelve todos esos amores en uno solo. Por eso es que hay diferentes maneras como Él nos ve a nosotros, ¿verdad? Y todo el libro de Oseas es un padre, ¿verdad? Que ama a su hijo, pero su hijo ha hecho las cosas mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decir? ¿Cuántos de nosotros no hemos quizás conocido personas, ¿verdad? Y esto de verdad yo lo he visto, ¿verdad? Yo lo he visto en personas que tal vez el hijo o la hija, ¿verdad? Viene y comete un error, ¿verdad? Ya saben ustedes muchas veces lo que pasa con las hijas, ¿verdad? Que cometen, ¿verdad? Cometen errores, ¿verdad? Y viene el padre o la madre, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hace? Te dije, ¿verdad? Te dije que no me fueras a salir con un pie más largo que el otro, ¿verdad? Así aquí es un dicho que se ocupa acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace con el hijo o con la hija? O principalmente las hijas pasa eso, ¿verdad? Y las echa, andate de la casa, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la hija? La hija se va, ¿verdad? Y la madre, ¿cómo se queda? La madre se queda deshecha por dentro. O sea, está aplicando el castigo, pero dentro de sí siente un gran dolor porque ama a su hija. O sea, eso. Entonces lo mismo acá, ¿verdad? El Eterno con el gran amor como que nos amó, pero está mandando un castigo para su pueblo, ¿verdad? No lo quiere castigar, como muchas veces nosotros les decimos a nuestros hijos, mira, me duele más a mí que a vos, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Y es lo que pasa, y es lo que nos está diciendo acá. Pero es por el bien al final. Fíjense que Oseas, en el capítulo 11 y verso 1, dice la palabra de la siguiente manera. Vamos a leer Oseas capítulo 11 y verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Oiga bien. Y de Egipto llamé a mi hijo. More people than ever are experiencing the difference at all 54 Sioka dealerships. This is Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Verso 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, su hijo, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que se alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esto es algo así. Se lo voy a poner así un poco para que entendamos qué el Eterno está sintiendo, ¿verdad? Porque estamos hablando en este caso del reino del norte, Efraín, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno acá? Se lo voy a poner así, digamos, para que, no sé, de una manera que entendamos bien las palabras del Eterno, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nació nuestra primera hija, o quizás nuestra segunda, o no sé, o su hijo, ¿verdad? Usted se recuerda, pero estamos hablando de un hijo, ¿verdad? De un hijo que cuando llegó grande se portó mal, ¿verdad? Se portó mal y se va lejos, ¿verdad? Y no quiere escucharnos, y entonces usted anhela porque usted ama a su hijo, ¿verdad? Entonces usted viene y se comienza a acordar, me recuerdo cuando nació, ¿verdad? Me acuerdo cuando le compré estas ropitas, recuerdo cuando tenía lo otro,
Recuerdo cuando lo ponía, ¿verdad? Y quería comenzar a dar sus primeros pasitos, ¿verdad? Recuerdo cuando la primera vez que dijo papá, ¿verdad? Y me recuerdo, aquí tengo estas fotos y comienza a enseñar un álbum, ¿verdad? Aquí tenía 2 años, aquí tenía 3, aquí tenía 5, aquí fue la primera vez que lo fui a dejar al kinder, a la escuela, y se quedó llorando, ¿verdad? Y pues solo quería estar conmigo, pero al final se quedó. Después tuvo 6 años, aquí, ¿verdad? Cuando le dieron su regalito, cuando pasó, ¿verdad? Con buenas notas, tal. Bueno, así tenemos 10, me acuerdo cuando cumplió sus 10 años, ¿verdad? Cuando llegó a los 12, cuando hizo su bar mitzvah, dice alguno, ¿verdad? Cuando hizo, ¿verdad? Cuando fue presentado, de verdad. Pero ahora ese hijo se ha olvidado de su padre y está lejos. Y el padre está pensando todas esas cosas. ¿Cuándo mi hijo va a regresar? ¿Cuándo mi hijo va a regresar? Eso es lo que estamos leyendo acá en Oseas. Vea lo que dice el verso 8, siempre del mismo capítulo 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma y ponerte como a Zeboín? Solamente para poner en contexto, cuando fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, también fueron destruidas otras 2 ciudades más. Fueron Adma y Zeboín. Eso está escrito en la Torá. Adma y Zeboín. También había otra ciudad que se llamaba Luz. Pero el Eterno está diciendo acá, ¿cómo yo podría hacerte como a Adma y como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré, verso 9, el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. Vea, ahora, oiga lo que dice el verso 10. En pos del Eterno caminarán. Oiga, aquí está hablando de algo que va a pasar. Él rugirá como el león rugirá. Está hablando del Mesías. Yeshua es el león de la tribu de Judá. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Es decir, estamos diciendo que al hacer esto, increíblemente, es una voz profética. Esto es una voz profética. Esta palabra que estamos escuchando es el rugido del león. Increíblemente, aunque usted no me mire a mí, porque yo de verdad que soy el menos digno de hacer esto, hay muchísimas personas más preparadas que yo, pero esto es, y le digo porque yo mismo escucho mi propia voz. O sea, y no estoy hablando de que sea mi voz, sino que la voz del Eterno, prácticamente como el rugido del león, llamando a sus hijos. Increíble, para los últimos tiempos, llamando a sus hijos. Y dice la Escritura, oiga, y dice al final, y los hijos vendrán como temblando. Temblando, ¿por qué? ¿Por qué dice aquí temblando? Porque justamente se han arrepentido. ¿A quién miraré yo? Dice la palabra, aquel que tiemble a mi palabra. A ese miraré yo, aquel que tiembla a mi palabra. Vendrán temblando ¿desde dónde? Desde el occidente. Y la pregunta es, ¿dónde es el occidente? Sabe que nosotros hablamos acá de Oriente, del Medio Oriente, pues allá hablan de Occidente. Todos estos países de América es el occidente. Y no quiere decir que solamente aquí está Efraín, está en todo el mundo, pero mayormente, o por decirlo así, de una manera grande, ¿verdad? Efraín está en estos países, ¿verdad? Aunque está en todo el mundo, pero aquí está hablando del occidente. Y dice, como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Siria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Eterno. Luego dice en el verso 12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Estamos hablando del reino del norte. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Es decir, a pesar de todo lo que pasó con el pueblo judío, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que pasaron es de que, el pueblo judío jamás perdió su identidad. Es cierto, están en la diáspora y tienen una venda de no reconocer a Yeshua como el Mesías, pero es una venda profética para abrirnos la puerta a nosotros, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Y justamente como lo dice la palabra, pues tenemos hoy, ¿verdad? Al reino del sur, que no perdió ellos mantienen su identidad, ellos saben de dónde vienen, ¿verdad? Pero igual mantienen una venda de no reconocer a Yeshua como nuestro Mesías, porque esa venda es necesaria, ¿verdad? Es necesaria. Cuando lleguemos a Romanos 11 vamos a poderlo comprender de mejor manera. Dice la Escritura, sigamos leyendo.
Lucas 15, 24. Estamos en la parábola del hijo pródigo. Luego dice, vamos aquí. Después de que el padre, ¿verdad? El padre llega, ¿verdad? Y dice la escritura que aún estando lejos, ¿verdad? Dice así, vamos a leer Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Oiga, si nosotros podemos observar acá esto que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Podemos ver de que el padre, ¿verdad?, está sumamente contento porque el hijo ha regresado, ¿verdad? Y lo que nos dice la escritura, veamos acá, aquí, lo que nos dice la escritura acá es de que el hijo regresó, ¿verdad? El hijo regresaba, y esto que estamos viendo acá es el mismo cuadro. Si ustedes se recuerdan, leímos, creo que en la anterior enseñanza, Segunda de Crónicas 6:36. Se los voy a leer otra vez y ustedes hacen la comparación de Segunda de Crónicas 6:36 al 39 con las palabras del hijo pródigo. Vea, estas palabras de Salomón para el Eterno. Dice: si pecaren contra ti, dice, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, ¿verdad? El hijo pródigo pecó contra el Eterno, ¿verdad? Y obviamente se fue, ¿verdad? Fue lanzado a la dispersión, y dice: y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a la tierra de sus enemigos, lejos o cerca. Ahora, luego dice: y ellos volvieran en sí, ¿verdad? Ellos volvieran en sí. ¿Qué es lo que el hijo pródigo estaba haciendo? Y volvió en sí. En la tierra donde fueran llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. ¿Y cuáles fueron las palabras que venía diciendo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. O sea, está arrepentido, y aquí el rey Salomón está diciendo que cuando Israel se vaya a la dispersión, pero que se arrepienta de todo corazón y quiera volver a ti, dice acá: si se convirtieran de ti de todo tu corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieras llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y amparás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Verdad? Esto es bastante parecido a lo que pasó con el hijo pródigo. Si nosotros vemos el verso 24, después que el padre, ¿verdad?, abraza a su hijo en esa condición, y todos pasamos por eso, ¿verdad? Todos venimos, ¿verdad? Y venimos tal como dijo Yeshua: venid tal como estáis, ¿verdad? ¿Cómo? Pues así, ¿verdad? Enfermos. ¿Por qué? Porque el Mesías vino para los enfermos. De hecho, hemos visto pasajes donde dice: yo los sanaré, ¿verdad? Yo les revelaré abundancia de paz, ¿verdad? De hecho, tenemos una profecía en el libro de Oseas capítulo 6, verso 1 y 2, también para el reino del norte. Veamos si la puedo... Veamos Oseas capítulo 6. Vamos a esperar que se abra. Oseas 6 y versos 1 y 2. Dice así, Oseas capítulo 6. Dice, oiga, 6:1. Venid y volvamos al Eterno. Oiga, este es Efraín. O sea, esto es Efraín. Vea qué maravilloso. Es como los huesos secos. Los huesos secos hablaron. ¿Y sabe qué dijeron los huesos secos? Verdaderamente hemos sido del todo talados. Pereció nuestra esperanza. Así dijeron. Así hablaron los huesos secos. Y aquí vemos lo que dice la Escritura,
Y dice, venid y volvámonos al Eterno. Oiga, esa palabra volver en hebreo es teshuvah. Significa volverse, arrepentirse. O sea, volvámonos al Eterno. Volvámonos al Eterno porque Él arrebató y nos curará. ¿En qué situación está hablando Efraín acá cuando dice volvámonos al Eterno porque Él arrebató y nos curará? Está diciendo arrepintámonos y volvámonos a Él porque estamos enfermos. Y Él ha prometido curarnos. Por eso es que lo primero que necesitamos es creerle a la palabra. Necesitamos volver en sí, ¿verdad? Y acordarnos de verdad de todo lo bueno que el Eterno ha sido con nosotros, ¿verdad? Y volvernos a su palabra, volvernos a sus mandamientos. Hoy en día tenemos, ¿verdad? El mundo ha sido golpeado. La verdad no se halla es difícil encontrar la verdad. Hay mucha confusión, ¿verdad? Grupos una cosa, otros unos dicen una. De verdad hay mucha confusión. Pero en medio de todo el Eterno está haciendo oír el rugido del león, como hemos visto, ¿verdad? Que también en la Biblia es llamado el silbido. ¿Verdad? Hay un pasaje donde dice, yo lo llamaré con un silbido, ¿verdad? Y ese silbido es el sonido del shofar. El shofar es un instrumento de viento, ¿verdad? Que es un cuerno. Es un cuerno, yo creo que algunos, tengo aquí dos, pero los tengo en la planta de abajo. Se los voy a, para el que no lo conoce, próximamente se los voy a mostrar, ¿verdad? Es un instrumento de viento, ¿verdad? Que simboliza la voz del Mesías o la voz del Eterno. ¿Verdad? Es como dije, es un cuerno de carnero pequeño y hay uno de antílope que es grande. Entonces, ¿qué representa la voz de Dios? Entonces dice acá, venid y volvámonos al Eterno porque Él arrebató y nos curará. Oiga, Él nos hirió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la culpa, nos castigó, pero también Él mismo tiene el antídoto, Él tiene la cura también. Y luego dice, y nos curará. Hirió y nos vendará. Está hablando a alguien que está enfermo. Oiga, está hablando a alguien que está muerto. Fíjense, luego dice el 2. Nos dará vida. Por eso dice que como alguien que tiene vida, ¿cómo va a decir nos dará vida? Nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oiga, esto alude a la resurrección del Mesías. ¿Verdad? Ustedes saben de que el Mesías resucitó al tercer día. Pero aquí encontramos algo profético maravilloso. ¿Y qué es esto? De que acordémonos que en la Biblia un día es como 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de que el Mesías vino y cumplió su obra aquí en el madero, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar después cuando hayan pasado 2 días? Porque han pasado ya esos 2 días proféticos. O sea, han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años. ¿Y qué significa? Que estamos ya comenzando el tercer día profético. Es decir, el tercer milenio. Hemos comenzado ya. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice acá, nos dará vida después de 2 días. Es decir, que estamos en el tiempo donde de verdad el Eterno está haciendo cumplir esta promesa. Estamos ya en el tiempo. Y esto me hace recordar al profeta Daniel cuando ellos estaban en la cautividad, ¿verdad? Y ya era el año 70 y él leyó lo que había escrito el profeta Jeremías, ¿verdad? Acerca de lo que iba a pasar, de que iban a estar 70 años en la cautividad. Pero él hace una oración a Daniel hace una oración al Eterno, ¿verdad? Y en esa oración, que de verdad es tremenda oración, ¿verdad? Allí él le dice, ¿verdad? Estamos ya en el tiempo, pero es decir... O sea, no hemos implorado, o sea, no nos hemos vuelto, ya el momento es ya, pero no reaccionamos, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Hoy que escuchamos esta voz, dice su palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que conocemos un montón de cosas y nos han dicho un montón de cosas. Y tenemos que tener la valentía para desaprender y aprender. Pero eso sé que no es fácil, pero con la ayuda del Eterno podemos hacerlo. Necesitamos preparar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu con odres nuevos.
porque cuando tenemos prejuicios y un montón de cosas que aprendimos mal, ¿verdad? Y queremos la nueva revelación del Eterno, fracasa todo. ¿Por qué? Porque queremos seguir manteniendo los odres viejos. Y la Biblia dice, Mesías dijo, si echamos vino nuevo en odres viejos, el vino se pierde y los odres se rompen. Necesitamos preparar de verdad nuestro ser. Necesitamos prepararnos con odres nuevos para recibir la palabra del Eterno, la revelación nueva del Eterno. No digo nueva porque o sea, nueva para nosotros, pero esto es lo más antiguo que puede haber, las sendas antiguas. Eso es lo que decía Jeremías 6:16. Entonces, estamos justamente en el tiempo de la resurrección de Efraín. ¿De dónde? De en medio de las naciones gentiles. Y nos falta mucho, todavía nos falta. Creo que vamos a tener 2 enseñanzas más en esta semana, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De la restauración de Israel, porque nos falta hablar bastante más del Nuevo Testamento. Ahora bien, volviendo, ¿verdad?, a lo que estamos leyendo acá, donde nos dice en Lucas capítulo 15, después de que el padre, ¿verdad?, manda a su hijo, ¿verdad?, a que pongan calzado y que lo vistan otra vez de príncipe, y luego dice en el verso 24, estamos leyendo Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era, huesos secos, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Vean, hoy en día estamos en este tiempo. Es decir, cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre hizo una fiesta. De hecho, el verso 25 dice lo siguiente, Lucas 15:25. El hijo mayor estaba en el campo. Oiga, el hijo mayor representa al pueblo judío. Y dice, al regresar cerca ya de la casa, oyó la fiesta, la música y las danzas, ¿verdad? Porque estamos en esa etapa donde hay una fiesta, ¿verdad? Pero el pueblo judío, que es Judá, ellos no han entrado a la fiesta. Es más, están celosos y nos miran así de lejitos, ¿verdad? Porque ha habido eso siempre entre Efraín y Judá. Eso, ¿verdad? Eso que al final de los tiempos, eso tiene que cumplirse en la restauración del reino, ¿verdad? Y los dos palos tienen que unificarse. Y dice el verso 26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Verso 27, y el criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Fíjense bien, representa al pueblo judío, es la casa de Judá, ¿verdad? La casa de Judá, que ahí está, ¿verdad? Las mismas escrituras hablan que todo el objetivo era provocarlos a celos. Pues aquí están, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Realmente, como les dije esto al final de los tiempos, ¿verdad? Todo esto se va a restaurar. Tenemos digamos, a los dos pueblos, tanto Efraín, que está mayormente dentro del pueblo cristiano, y está la casa de Judá, que está dentro del pueblo judío, ¿verdad? ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el reino, digamos, con el reino del norte, con Efraín, que está mezclado en medio de las naciones gentiles? Bueno, se llevaron, es como que un padre dejó de herencia un vehículo, ¿verdad? Un vehículo. Pero vinieron los hijos y se pelearon, ¿verdad? Y uno de ellos agarró todo el caparazón del carro y el otro se llevó el motor, ¿verdad? Y entonces esto es así hoy en día. Por un lado se tiene el motor y por el otro lado se tiene el caparazón del vehículo, ¿verdad? Es decir, tenemos acá por este lado, ¿verdad?, a quienes creen en Jesús, así le llama a Yeshua, pero no creen en la Torá, no se cree en la ley de Dios, no se cree en la Torá. Y tenemos por el otro lado el pueblo judío, que cree en la Torá, pero no cree en Yeshua. O sea, uno está con el motor y el otro está con el caparazón del carro, y ustedes saben que un motor, pues si vamos a cierto lugar y llevamos un motor, eso, en lugar de ayudarnos, o sea, es una carga. Y si llevamos un caparazón de un carro, en vez de ayudarnos, lo mismo, o sea, eso es una carga, hay que empujarlo. En las bajadas, qué bonito, pero en las subidas, eso va a ser serio. Entonces, ¿qué es lo que se necesita y qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Pues justamente los hermanos se van a amistar, así que se van a amistar, van a unir el caparazón del carro y le van a poner el motor, se van a subir los dos y vámonos. Eso es lo que estoy como tratando de darles a entender esto de la manera más sencilla, de cómo van a ir pasando las cosas. Y nosotros somos parte de ese plan, ¿verdad?
conforme vayamos pasando, ¿verdad?, y avanzando en el estudio, vamos a irnos dando cuenta cómo la palabra del Eterno se va a ir cumpliendo y vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, cuál es nuestra identidad en medio de las naciones gentiles. Porque en medio de todo hay una promesa, y lo dijo el Mesías: mis ovejas oirán mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y no oyen la voz de otro pastor, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos ahorita estudiando es para que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos depara en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar próximamente? Estamos en días que no son días tan buenos. Sé que para la mayoría el mundo está inquieto, ¿verdad?, por las cosas que se están viendo, las noticias, ¿verdad?, rumores y un montón de cosas, ¿verdad? Pero en medio de todo, el Eterno está cumpliendo su promesa. En medio de todo, cada uno de nosotros tenemos que sentirnos con paz, tenemos que sentirnos con bendición, con shalom. ¿Por qué? Porque tenemos al Eterno con nosotros y Él no nos ha abandonado. Aunque, ¿verdad?, todo el mundo esté preocupado y todo, nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y tenemos que avanzar. ¿Cómo? Bueno, tanto viviendo su palabra, conociendo su palabra y dándola a conocer, porque su palabra no se detiene. Y estamos, ¿verdad?, en tiempos en los cuales todo lo que hemos estado hablando pues está próximo a darse, todo lo que venimos hablando. Y usted y yo, ¿verdad?, el Eterno no solamente quiere que seamos espectadores de lo que el Eterno está haciendo, sino que el Eterno quiere que usted y yo seamos protagonistas, ¿verdad? ¿De qué? De todo este tema que hemos venido dando, que yo en algún momento dije que esta es la historia de amor más grande jamás contada. Sigue diciendo la palabra. Estamos en Lucas 15. Lucas 15:30 dice: pero vino este hijo tuyo, verso 29. Pero él respondía, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. El hijo mayor. Salió, por tanto, su padre y le rogara que entrara. Verso 29. Pero él respondió y dijo al padre: tantos años que hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas. Y comenzaron vamos a ver, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Vean, con toda esta enseñanza que tenemos en esta parábola, el Eterno, prácticamente todos nosotros, los que hemos vivido sin Torah, los que hemos vivido sin conocer los mandamientos, los que hemos vivido sin conocer todas estas grandes riquezas que están dentro de las Escrituras, la mayoría de nosotros somos parte de ese pueblo que el Eterno está llamando hoy en día. Y sabe, lo primero que hace que los huesos secos vivan es la palabra, porque el Eterno le dice, el profeta dice: huesos secos, oíd palabra de Dios. Lo segundo que hace que los huesos retornen a la vida por completo, y es al final, es cuando el Espíritu entra en ellos. Por lo tanto, hoy en día estamos escuchando su palabra, y el Eterno está hablando a las mentes y a los corazones de sus hijos esparcidos en todas las naciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuelvan. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno ha estado esperándolos. ¿Cuántos años el Eterno ha estado esperándonos? Que regresemos, que volvamos a Él, que nos arrepintamos de todas las cosas que hemos hecho mal y comencemos a vivir guardando los mandamientos que Él estableció para nosotros, los cuales, a través de la obediencia a los mandamientos, tendríamos como resultado los frutos del Espíritu. Es decir, cuando nosotros vivimos en obediencia, ¿verdad?, a Él, que eso es todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere es hacernos bien. Dice su palabra: mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz. Quiere hacernos bien. Quiere de verdad, quiere que nosotros, ante las diferentes etapas, ¿verdad?, o cosas que puedan venir en la vida, nosotros sepamos que tenemos un Dios fuerte, un Elohim de verdad que es un varón de guerra, ¿verdad?, llamado en el Salmo 24 el Eterno de los ejércitos, ¿verdad? Adonai, el fuerte en batalla. Él quiere que cada uno de nosotros sepamos de que Él pelea nuestras batallas y pelea nuestras guerras. Pero tenemos nosotros que poner en Él, ¿verdad?, nuestras cargas.
Tenemos que poner en nuestro Mesías nuestras cargas. Yeshua dijo: a todos los que estáis cargados y cansados, venid y que yo os haré descansar, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos en amarlo a Él, en vivir para Él, en ser un pueblo obediente. Miren allá cómo entró el pecado al mundo por medio de por medio de desobediencia. La desobediencia. Todo lo que el Eterno desea es que nosotros seamos un pueblo obediente, un pueblo que le ame, ¿verdad? Un pueblo que de verdad quiera vivir con su Padre, ¿verdad? Y que el hecho de vivir guardando los mandamientos sea para nosotros una bendición, porque eso es toda la obra del Eterno a través del Mesías. Y luego más adelante, ¿verdad? Vamos a ver inclusive qué representa la segunda parte de Ezequiel 37, verso 16, ¿verdad? ¿Qué es lo que representan los palos? Porque ahí hay más todavía, hay más, pero quisiera tocarlo más adelante. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Oseas, capítulo 1, verso 10. Oseas, capítulo 1 y verso 10. Dice así la palabra del Eterno. 10 y 11. Dice así: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Oiga, y en el lugar que se les dijo, que les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo. Vean, aquí está hablando, ¿verdad? Está recordando las promesas hechas a nuestro padre Abraham. Dice: con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Es lo que el Eterno lo dijo a nuestro padre Abraham. Y luego dice que no se puede medir ni contar, ¿verdad? Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío. ¿Cómo se le dijo al reino del norte? Lo han mí, no pueblo mío. Ya no soy mi pueblo. Pero vean lo que dice: se les dirá o se les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Es decir, está hablando del regreso. De hecho, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, usualmente esa parábola se habla para decir venimos, ¿verdad?, del mundo y ¿verdad?, venimos a creer en el Mesías y ahora pues ya somos los hijos, éramos hijos pródigos y ahora ya no. Pero quiero decirles que el hijo pródigo regresó a casa. Es decir, usualmente cuando hablamos cuando se habla de que nosotros, ¿verdad?, éramos y ahora regresamos, ¿cómo vamos a regresar a un lugar del que nunca hemos sido parte? Entonces, por eso es que cuando hablamos del reino del norte, es porque un tiempo fue pueblo del Eterno, ¿verdad? Pero luego después, al salir a la dispersión, ¿verdad?, el Eterno les envió un castigo, quedaron, ¿verdad?, sin vida. Dice el libro de Oseas: haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y todas sus festividades. Quedaron sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué estamos hablando? Del regreso estaban aquí como pueblo, se fueron y ahora estamos hablando del regreso. Cuando estamos hablando del hijo pródigo, también estuvo en la casa del padre, se fue de la casa del padre y ahora viene su regreso, ¿verdad? Esto es importante aclararlo porque usualmente esta parábola se ocupa para decir de que pues venimos, pero si venimos y nunca hemos estado aquí, ¿cómo vamos a venir o cómo vamos a regresar a un lugar del que nunca hemos estado? ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos eso, porque todo, inclusive, ¿verdad?, cuando hablamos del hermano mayor, es Judá, es el reino del sur, ¿verdad? Y todo esto el Mesías no está hablando en parábola, porque ya dijimos que las parábolas o las mashalot en hebreo contienen grandes misterios revelados para nosotros hoy en día. Baruch Hashem por eso, bendito sea el Eterno por su palabra. Entonces, sigue diciendo: y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Ahora, luego dice, el verso 10, vea, 1:10, es como que estuviésemos hablando de Ezequiel 37, del 1 al 15. Oiga, Ezequiel 37, del 1 al 15, está resumido en Oseas 1:10. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la resurrección de los huesos secos de Israel, de sus hijos que fueron dichos, ¿verdad? Que ya no sois pueblo,
y luego habla de que van a ser levantados, como lo dice Ezequiel 37 del 1 al 15. Y el verso 11 es, en resumido, lo que dice Ezequiel 37 del 16 en adelante. Porque de que habla del 16 en adelante, toma un palo y escribe en él para Judá, ¿verdad? Ahí dice para Judá. Y toma otro palo, escribe en él para José, ¿verdad? Ahí tenemos Judá y José, tenemos ahí las dos casas de Israel. Y después, ¿qué les dijo? Únelos, ¿verdad? Los dos en tu mano, ¿verdad? Y ya nunca más serán dos pueblos, ni nunca más serán divididos en dos reinos, sino que serán un solo reino y tendrán un solo rey. Y está hablando del Mesías. Oiga, esto porque hay veces que se quieren sacar esto de contexto, ¿verdad? Y aplicarlo, ¿verdad? Solamente al pueblo judío cuando fue llevado allá en 1948, cuando nació Israel. Y si bien es cierto que podemos hablar, ¿verdad?, de que esto está profetizado, cuando estamos hablando de que Él nos va a sacar de los sepulcros, ¿verdad?, está hablando de Israel y al final unificarse, ¿verdad? No podemos decir que cuando Israel, yo les digo porque he escuchado eso, ¿verdad? Hay una persona que estuvo por ahí en internet explicando y decía eso, pues, de que cuando llegaron a la tierra de Israel en 1948, entonces ahí se unificaron los dos palos. Eso no es verdad, eso no es verdad, no es así, pero así se ha explicado. No, podemos decir que eso sí estaba profetizado, ¿verdad? El surgimiento de Israel como nación está en el libro de Isaías y prácticamente, ¿verdad?, todo eso es un principio, porque la tierra ya está una vez más, ya está la tierra de Eretz Israel, ¿verdad? Cuando por muchos tiempos estuvo en manos de un montón de pueblos, ¿verdad?, que hicieron de Israel lo que quisieron, ¿verdad? Pues ahora, aunque no podemos, no les puedo decir, miren, hay una Israel hoy es lo que el Eterno desearía que fuera, no, falta todavía, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de que, ¿verdad?, de la resurrección de los huesos secos y de los dos palos, es ahí donde se tiene que cumplir de que los dos pueblos tendrán a un rey, y ese rey es el rey Mesías, es Yeshua. O sea, cuando Yeshua gobierne sobre las 12 tribus de Israel, o sea, las dos casas de Israel unificadas. Entonces, dice el verso 11, ¿verdad?, que es el que les dije yo, que es como en pequeñito del Ezequiel 37 del 16 abajo. Y se congregarán los hijos de Judá, reino del sur, y los hijos de Israel, reino del norte, y nombrarán un solo jefe. Él es el Mashiach ben David, el Mesías que viene reinante con vara de hierro. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué significa Jezreel? La siembra y la cosecha. Es decir, cuando toda esta cosecha, ¿verdad?, todo lo que se sembró en una oportunidad, ¿verdad?, y esta cosecha, ¿verdad?, y estamos ya en el tiempo donde esta cosecha tiene que venir a la luz, ¿verdad?, y tiene que cumplirse la última parte del Salmo 126, donde dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La multiplicidad de los hijos de Israel. El libro de Isaías, a ver si me acuerdo, no lo tengo acá, pero veamos si lo encuentro así rápidamente. El libro de Isaías, capítulo 27, si más no, a ver si 27:6 creo que es. Vean lo que está profetizado para el tiempo futuro, o para el tiempo en el que ya estamos comenzando a vivir. Isaías 27:6 dice: oiga, días vendrán cuando Jacob echará raíces, oiga, florecerá y echará renuevos Israel, oiga, y luego dice: y la faz del mundo llenará de fruto. Hacia eso vamos, hacia eso vamos. Cuando los hijos de Israel, ¿verdad?, cuando salga la casa de Israel de en medio de todas las naciones, ¿verdad?, y volvamos a la Torá del Eterno, ¿verdad?, que nos demos cuenta quiénes somos. No somos, como se nos ha dicho, gentiles, ¿verdad? Ya no somos gentiles. Es cierto, éramos gentiles, pero ya no somos gentiles. Si no me equivoco, el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios 12 dice: acordaos vosotros cuando erais gentiles, se os llevaba como se llevaban a los ídolos mudos,
eres, ¿verdad? Eres gentiles, pero ahora en el Mesías ya no somos gentiles. Bueno, y si no somos gentiles, ¿y ahora qué somos? Pues somos parte de la nación de Israel, el pueblo a él cercano, Israel. Por eso es de que estamos hablando y venimos hablando, ¿verdad? Y leímos Jeremías al principio, Jeremías 31, donde el Eterno le dice a Israel: con amor eterno te he amado. Y el amor eterno, cuando el Eterno está diciendo que Él tiene amor eterno, es amor eterno. No es un amor para unos días, es amor eterno. Es decir, el Eterno, así, para que entendamos, se enamoró de Israel. Así, se enamoró de Israel. Pero la novia le fue infiel. Así, le fue infiel. Pero el amor del Eterno, o sea, a pesar de que era infiel, la siguió amando. Y ahí tenemos a Oseas con Gomer. Y al final, ¿qué hace Oseas? La compra. De hecho, hay una parte ahí donde se menciona qué es lo que dio. Pero la otra vez haciendo una conversión, daba el equivalente a 30 monedas de plata, porque habla de 15 monedas de plata y menciona otra parte, porque Él la vuelve a comprar. De la misma manera pasó con nosotros. Es decir, el Eterno amó con amor eterno a nuestro pueblo, ¿verdad? Como su novia, la novia le pagó mal, ¿verdad? Pero el Eterno tuvo que enviar a su Hijo, venir el Eterno en su Hijo para morir, ¿verdad? Para morir y volver a tomar a su novia. Eso es un misterio que lo vamos a ver luego. Por ahí está en el libro de Romanos 7, del 1 en adelante. Él habla, porque en la Torá hay una parte donde se dice que si una mujer, ¿verdad? La toma el primer marido, luego ella se va, ¿verdad? Y tiene otros maridos, dice que el primer marido no puede volverla a tomar, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo? O sea, ¿qué tendría que hacer para volverla a tomar? Esa abominación. Entonces ahí tenemos un misterio, y es el misterio del Mesías. ¿Por qué? Porque el Eterno vino en su Hijo, tuvo que morir y resucitar, ¿verdad? Para ser de una manera así, ¿cómo decir? Metafórica, otra persona. Y eso es lo que Pablo trata de decir en Romanos 7, que el Mesías es otro. Dice, y nosotros, al hacer la tevilá o el bautismo, ¿verdad? Y creer en Él, prácticamente también, ¿verdad? Muere el hombre viejo y nace otro, para que sea, al final, apareciera como que si fuéramos otras personas, pero en realidad somos los mismos. Es decir, el Eterno a través del Mesías e Israel su pueblo, ¿verdad? Lavados con la sangre preciosa de Yeshua. Entonces, bueno, hoy sí llegamos a la 1:30, nos pasamos un poquito más, ¿verdad? Nos resta decir una parte todavía, ¿verdad? Creo que nos restaría unas 2 partes, ¿verdad? Otras 3 horas más de este tema, pero pues igual, ¿verdad? Le doy las gracias a los hermanos que han estado conmigo en esta hora. De verdad les agradezco de todo corazón el acompañarme, no dejarme acá solito, ¿verdad? Siempre digo eso, es para mí una bendición. Muchas gracias, ¿verdad? Por estar ahí, ¿verdad? Conmigo.